Madrid, 20 de junio de 1973. Luego de 18 años de ausencia, Juan Domingo Perón aborda el avión que lo trasladará en su regreso definitivo a la Argentina. Mientras sobrevuela el Atlántico, acompañado por el presidente Cámpora y por una gran comitiva, miles de peronistas llegan a Ezeiza para reencontrarse con el viejo líder. Al mediodía, una columna perteneciente al ala izquierda del movimiento presiona por ocupar los lugares más cercanos al palco, desde donde hablará Perón. 1000 civiles armados, pertenecientes a los sectores ortodoxos, responden con disparos. En pocos minutos, la fiesta termina en tragedia y las contradicciones internas del peronismo estallan a la vista de todos. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable. En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora desplaza por la fuerza al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Perseguido por los militares opositores, el presidente depuesto debe huir a Paraguay, donde obtiene asilo político. Comienza para Perón un largo período de exilio que lo mantendrá alejado del país por muchos años. A pesar de la distancia, mantiene una influencia decisiva en la política nacional y su presencia perdura de manera implícita gracias a la identificación de los sectores populares con su figura. A finales de los años 60, la exclusión del peronismo de la vida política argentina se hace cada vez más difícil de sostener. El país, gobernado por el dictador Juan Carlos Onganía, vive bajo un fuerte clima de autoritarismo y de censura. Para el año 1969, la paciencia de la población se acaba y las manifestaciones de descontento popular crecen proporcionalmente a la represión. Durante este tiempo de resistencia, un amplio sector de la sociedad, y especialmente de los jóvenes, comienza a radicalizar sus posiciones. En esta actitud influye también un clima de época que recorre el mundo, signado por revueltas estudiantiles, luchas de liberación y revoluciones. Parte de la juventud radicalizada adhiere al peronismo como una forma de identificarse con el pueblo. El carisma de Perón y su discurso renovado le permiten terminar de conquistar a esta vanguardia juvenil. Con su incorporación al movimiento, el peronismo recupera la vitalidad y el dinamismo perdidos durante tantos años de proscripción. Hay grandes sectores que se van incorporando durante la marcha a esta lucha que nosotros venimos sosteniendo. La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo. Alentado por los mensajes de Perón, un sector importante de la juventud se moviliza en nombre de una nueva versión del justicialismo. Para ellos, peronismo, antiimperialismo y socialismo representan una misma cosa. Nuestro movimiento es indudablemente de base socialista porque pivotea sobre la justicia social. Bueno, la Juventud Peronista, que ha hecho suya la estrategia de guerra popular revolucionaria que marca el general Perón, va a continuar en su lucha junto a todo el pueblo peronista por retomar el poder. La Juventud Peronista y las formaciones especiales, como denomina Perón a las distintas organizaciones armadas que responden a su liderazgo, constituyen la llamada tendencia revolucionaria. Su objetivo es desestabilizar el régimen y anular cualquier intento de colaboración o solución política para la crisis militar, con el fin de lograr el retorno de Perón y la instauración de la patria socialista. En 1970 hace su aparición pública Montoneros, la principal organización armada peronista, surgida del nacionalismo y del integrismo católico. El secuestro y posterior asesinato del general Aramburu es su carta de presentación. Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados, que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista, que son los primeros compañeros que
que nos están señalando el camino. A armarse para traer al general Perón. La injerencia de Perón en la política argentina aumenta gracias a su capacidad para incluir en el movimiento a todos los sectores que invocan su figura, pertenezcan a la izquierda o a la derecha del espectro político. Sindicalistas, políticos tradicionales, jóvenes revolucionarios o grupos de choque de la extrema derecha conviven a pesar de sus antagonismos bajo el liderazgo del viejo general. La conducción debe de ejercer sobre todas esas fuerzas sin violencia su acción persuasiva, que es lo que trato de hacer yo. Es decir, que el que conduce en conjunto debe de ser una suerte de Padre eterno que bendice orbe et urbi. Para 1971, la situación del gobierno militar se torna crítica. Un nuevo alzamiento popular en Córdoba deja en evidencia dos problemas claves para las Fuerzas Armadas: el aumento de la actividad guerrillera y el descontento popular hacia el régimen. El general Lanusse, caudillo y referente de las Fuerzas Armadas, parece ser el único militar capaz de encauzar de nuevo la grave crisis en que se encuentra el país. El 21 de marzo de 1971 se hace cargo de la presidencia con el objetivo de buscar una salida política que descomprima el clima de agitación. Mire, Villarruel, la opinión realmente del país, hay una sola forma de obtenerla. Es a través de un acto electoral. Al mes de asumir, Lanusse propone el Gran Acuerdo Nacional, un pacto con los partidos políticos que incluye un llamado a elecciones para 1973. El presidente intenta evitar el regreso de Perón al poder y busca promover su propia candidatura a la presidencia como una alternativa al peronismo. Como parte de su estrategia para enfrentar al gobierno, Perón comienza a apoyarse alternativamente en los sectores más negociadores de su partido y en la guerrilla. Unos están en una acción contemplativa, otros están en una acción de superficie, otros están en una acción violenta y activa. Cada uno de ellos está trabajando para lo mismo. El sindicalismo, representado en José Ignacio Rucci, Rogelio Coria y Lorenzo Miguel, le permite al líder mantener un aparato de superficie. El problema es la excesiva disposición de los jefes sindicales para entenderse con el gobierno de turno y la autonomía que han adquirido para negociar. ¿Dejó de ser participacionista usted, Coria? Bueno, mire, el participacionismo es una cosa muy vieja dentro del movimiento obrero y en el justicialismo siempre hubo participación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en entrevistarlo todas las veces que sea necesario con el gobierno. La juventud y la guerrilla le permiten a Perón poner un límite a las ambiciones sindicales. Sin embargo, la convivencia entre los distintos sectores en el interior del movimiento se vuelve cada vez más difícil. Yo en un acto que se realizó a los caídos en Avellaneda, manifesté que Lorenzo Miguel no podía hablar en un acto por los mártires del peronismo. ¿Por qué no podía hablar? Porque es un negociador y es perteneciente al gangsterismo sindical y es los que están predicando ahora una pacificación nacional, pero a favor del régimen, no a favor nuestro, porque la prueba está en que han tirado contra el pueblo. Es decir, que ustedes acusan concretamente a que quienes en ese momento acompañaban a Lorenzo Miguel fueron los que dispararon. Concretamente. ¿Los vieron? Los vieron. Con el fin de desgastar a Lanusse, Perón ratifica su apoyo a las nuevas generaciones. Desde Madrid, promueve y celebra su presencia en las manifestaciones y continúa alentando el accionar de las organizaciones armadas. Compañeros, con cantar no alcanza. Hay que organizarse y luchar, compañeros. Nada más, por el muerte. A fines de 1971, Perón nombra a Héctor Cámpora como su delegado personal en Argentina, en reemplazo de Paladino, duramente criticado por la juventud peronista a raíz de su actitud colaboracionista. En junio de 1972,
La juventud peronista se unifica bajo la dirección de Galimberti, quien es incorporado al Consejo Superior del partido. A fines de 1972, Perón nombra como secretario del movimiento a Juan Manuel Abal Medina, hermano del que fuera hasta su muerte jefe de montoneros. Todas estas medidas son percibidas como un triunfo por la juventud peronista, el ala joven del partido que no para de crecer en el interior del movimiento. El 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de exilio, Perón pisa nuevamente suelo argentino. La consigna Perón vuelve se ha hecho realidad y los jóvenes peronistas se sienten parte fundamental del regreso. El regreso del general Perón el 17 de noviembre, que es el resultado de las luchas de esos 17 años desde 1955 del conjunto del pueblo argentino y en especial de sus sectores más aguerridos, entre los que es indudable debemos colocar a la cabeza las formaciones especiales del movimiento. Durante su breve estadía en la Argentina, Perón organiza una alianza electoral, el Frejuli, y propone a su delegado personal Héctor Cámpora como candidato a presidente. Esta decisión es un premio a la lealtad de Cámpora y un claro apoyo a la juventud que lo acompaña. También es un castigo al sindicalismo ortodoxo, que teme perder el poder alcanzado durante los años de ausencia de Perón. El 11 de marzo de 1973, el país concurre masivamente a las urnas y el Frejuli triunfa con casi el 50% de los votos. Finalizada la campaña electoral, las consignas combativas continúan. Los secuestros y atentados aumentan y los militares amenazan con suspender la asunción del nuevo gobierno. Galimberti propone abiertamente la formación de milicias populares para garantizar la entrega del poder. No hay ninguna circunstancia que justifique la interrupción del proceso de institucionalización. De cualquier manera, si alguien intentara hacerlo, encontraría la respuesta adecuada en Juventud Peronista. Al día siguiente, Perón lo releva de su cargo en el Consejo Superior Peronista. El viejo general se presenta ahora como un posible unificador de la nación y con su partido en el gobierno, su regreso definitivo al país es casi un hecho. El 25 de mayo, bajo un clima de fiesta, Cámpora asume la presidencia. Estimulada por el lugar que le ha otorgado el propio Perón y bajo la euforia del triunfo electoral, la izquierda del peronismo se lanza a ocupar espacios de poder en el Estado. Este documento de Juventud Peronista, que es un documento que firman todos los compañeros que van a ocupar cargos en función del 25% que le correspondió a Juventud Peronista dentro del proceso electoral, ¿no es cierto? Sus candidatos ganan las gobernaciones de provincias importantes como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Obtienen varias bancas de diputados, el control de las universidades y 3 ministerios. Sin embargo, con la llegada del peronismo al poder, el enfrentamiento entre las diferentes fracciones internas se transforma en una lucha por el control del gobierno. Definimos que el movimiento peronista es la expresión político-organizativa del pueblo en su lucha por la liberación nacional y social. En todas estas luchas, la conducción del general Perón fue un rol fundamental, manteniendo la unidad del movimiento alrededor de la clase trabajadora, impulsando el desarrollo de políticas revolucionarias en su seno y su correlato a la eliminación y neutralización de los sectores integracionistas y claudicantes del peronismo y actualizando las banderas estratégicas del movimiento en el marco del socialismo nacional. En este marco de continuidad y profundización de estas banderas, se inserta el trabajamiento generacional que marca nuestro líder y que tiene como expresión política las organizaciones político-militares, la juventud peronista y los demás sectores que son consecuentes con los objetivos estratégicos del movimiento. En la lucha por el control del poder y del movimiento, los montoneros elaboran su propia interpretación del discurso peronista y presionan a Perón para que ratifique la imagen que ha construido de él y que el propio líder ha fomentado desde el exilio. El peronismo ortodoxo tiene su propia visión, más tradicional, sobre el movimiento, y comienza a expresar en forma pública su descontento con el creciente poder de la juventud peronista. La afirmación de que nuestro gobierno es justicialista, que rechaza todo tipo de contaminaciones que no estén dentro de la filosofía doctrinaria de nuestro movimiento. La derecha peronista, reunida alrededor de la figura de López Rega,
secretario de Perón y ministro de Bienestar Social, pronto pasa de las declamaciones a las amenazas directas. Y en el camino todo aquel que no lo quiera realizar así se verá avasallado por la fuerza del espíritu argentino, patriótico, nacionalista y cristiano. Y yo quiero dejar perfectamente bien en claro, para que si existen quienes aún pretenden ilusoriamente especular, como lo han venido haciendo con el movimiento peronista, que se vayan persuadiendo de que esto va muy en serio. El gobierno de Cámpora comienza a sentir las consecuencias de las rivalidades internas del partido. Las tomas de instituciones y reparticiones públicas por los dos sectores en disputa debilitan la autoridad del presidente. Mientras tanto, en Madrid, Perón decide que el 20 de junio será la fecha para su retorno definitivo al país. En los primeros días de este mes, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, designado coordinador del regreso de Perón, informa sobre la creación de una comisión encargada de la organización del acto de bienvenida. De los 5 integrantes de la comisión, solo uno pertenece a la izquierda peronista, Juan Manuel Abal Medina. El resto son representantes del ala derecha del peronismo, José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel del sindicalismo ortodoxo, y 2 dirigentes que pronto se destacan en la comunicación de los preparativos, Norma Kennedy y el coronel Jorge Osinde. En el citado palco de honor, por razones naturales del contacto directo que el pueblo espera ansiosamente con su conductor, solo tendrán acceso las siguientes personas: el líder del movimiento peronista, el jefe indiscutido de la nacionalidad, el señor general don Juan Domingo Perón, nuestra leal compañera, su dignísima esposa, la señora Isabel de Perón, el excelentísimo señor presidente de la República, el doctor Cámpora, y el señor secretario privado del señor general Perón, compañero José López Rega. Ante el anuncio del acto, la Policía Federal elabora un plan detallado para mantener el orden durante la concentración. La institución está a cargo del ministro del Interior, Esteban Rigi, un hombre de buenas relaciones con los sectores revolucionarios. Es por ello que la mayoría de la comisión rechaza el planteo y la seguridad queda a cargo de Jorge Osinde. Está previsto que se mantenga despejado el acceso a la ruta 205 que se comunica con el aeropuerto, por la cual solamente transitarán los coches de los invitados especiales y autobuses. El lugar elegido para el acto de bienvenida es un puente en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza. Y se reanudan las tareas en la construcción del palco que ocupa la parte superior del puente de la autopista General Richeri. El Ministerio de Bienestar Social tiene todo el acto bajo su control y desde allí se asignan los recursos y el personal para los preparativos. Bueno, nosotros, rompiendo viejos esquemas de esta casa, esquemas atados al sistema liberal, ponemos este ministerio a disposición del pueblo. Desde el día 19, miles de personas se movilizan desde todos los rincones del país para celebrar el regreso de Perón. Durante la noche, un desfile incesante de personas comienza a llegar a Ezeiza para reencontrarse con su líder. Pero esa misma noche, el clima festivo comienza a enrarecerse. El único representante de la izquierda en la comisión organizadora es atropellado por un automóvil en un extraño accidente y salva su vida por milagro. Al mismo tiempo, se difunde el rumor de que el sector revolucionario espera la llegada de Perón para matarlo. Mientras tanto, en Madrid, el general Franco despide con honores a Perón y al presidente Cámpora, que lo acompaña en su viaje de regreso. A las 8 horas de España, el general Perón emprende el viaje para su retorno definitivo a la Argentina. El miércoles 20 de junio, amanece soleado y hasta los cálculos más optimistas sobre la concurrencia se ven superados con el paso de las horas.
Se estima que aquí se nuclearán alrededor de 2 millones de personas. Mientras Perón sobrevuela el Atlántico rumbo a la Argentina, cientos de miles de personas avanzan por todos los accesos de Ezeiza en una larga caravana de vehículos y de personas. En la autopista Riccieri, la multitud confluye en un río humano que parece interminable, y en pocas horas, más de 2 millones de personas se congregan en los alrededores del aeropuerto. El pueblo, que había estado tantos años alejado de su líder, va por fin a su encuentro. El palco de honor, desde donde hablará Perón, se ha convertido para muchos en un lugar estratégico. Todos quieren ocupar ese lugar para demostrar al líder cuál sector tiene más fuerza. Por orden de Osinde, 1000 civiles armados, pertenecientes a la derecha peronista, toman posiciones en el palco. Su consigna es impedir que las columnas de la tendencia se acerquen hasta allí. Desde muy temprano, fuerzas de choque de la UOM y el ESMATA ocupan los alrededores y forman una barrera de contención contra la izquierda peronista. Cerca del mediodía, una numerosa columna de juventud peronista, FARC y montoneros, avanza decidida hacia el palco. Su objetivo es demostrarle a Perón, con cantos, banderas y consignas, que son muchos y merecen el espacio que ocupan en su movimiento. Al llegar al lugar, encuentran la resistencia de los grupos sindicales. Mientras la columna de jóvenes presiona por ocupar la zona más cercana al escenario, las bandas armadas que lo custodian abren fuego contra la multitud. Atrapada entre dos fuegos, la gente corre y se produce un gran desmán. Nadie entiende nada y en pocos minutos la fiesta se transforma en una confusa mezcla de disparos, de gritos desesperados y de muerte. Ante el inquietante panorama que se vive en Ezeiza, el avión que traslada a Perón es desviado y aterriza en la base aérea de Morón. En estos momentos el general Perón hace abandono del edificio central de la base aérea de Morón, dirigiéndose hacia el helicóptero que habrá de trasladarlo. En estos momentos levanta vuelo el helicóptero que lleva al general Perón junto con el doctor Cámpora y la comitiva oficial en su viaje de regreso a la República Argentina tras 18 años de exilio. Al atardecer, miles de jóvenes vuelven a casa con sus expectativas frustradas. Nosotros pasivamente habíamos ido al acto a esperar a Perón y cuando se sintió unos tiros y tuvimos que ir, nosotros, toda la gente, puso desesperada. Poco se sabe de lo que realmente ha pasado, pero algunos rumores son inquietantes. ¿Qué tipo de heridas le tocó atender a usted? Bueno, heridas así de importancia, después vive en la policlínica de Ezeiza, heridas fundamentalmente con balas a nivel del cráneo, o sea que la mayoría daba la impresión que fueron tirados desde la altura, muchos se hablaban de que se tiró desde el palco y desde árboles, y también algunos heridos en miembros... ¿Me cortaste un momentito? Escúcheme una cosa, hay una orden del director. Hable más de eso, me pediste una gauchada, déjala, por favor, te lo pido por favor. Me está filmando, esto es mal para el país, ¿no? En relación a los trágicos sucesos de Ezeiza, anuncio que la investigación de los organismos policiales avanza rápidamente. Insto por ello a todos quienes puedan aportar testimonio para esclarecer los hechos y colaboren con las autoridades. A pesar de las intenciones del gobierno, poco a poco las investigaciones sobre lo sucedido quedan en la nada. El 21 de junio, Perón pronuncia un discurso en cadena nacional que pone el acento en la vuelta a la ortodoxia doctrinaria. Las palabras pronunciadas por Perón son un aval para la patria peronista y un claro rechazo a la izquierda de su partido. Las esperanzas puestas en la renovación doctrinaria predicada durante el exilio finalizan con el discurso. En los días siguientes, las versiones encontradas sobre lo acontecido en Ezeiza se suceden y traen consigo oscuros presagios. La
ocasión partió de los grupos armados, que era una simple gavilla de delincuentes mercenarios a servicio del señor Osinde, único responsable de todos los sucesos. ¿De quién es la responsabilidad de esos sucesos según ustedes? Bueno, según la información que nosotros tenemos, esos sucesos han sido provocados por dos sectores claramente definidos dentro del movimiento, fuera de él. Un sector dentro del movimiento y un sector externo, digamos. El sector interno del movimiento provoca un enfrentamiento a nivel de superficie, lo que aborta la acción de un grupo de mercenarios extranjeros que estaban en Ezeiza con la intención de eliminar físicamente al general Perón. Gracias al valor y al esfuerzo de los compañeros, del puñado de compañeros peronistas que integraba el servicio de defensa del Palco, se pudo impedir semejante magnicidio. José, ustedes formularon declaraciones con relación a los hechos ocurridos en Ezeiza. Inicialmente quisiéramos conocer las circunstancias en que perdió la vida el militante de la Juventud Peronista que ustedes están velando acá en la sede central del partido. El compañero venía juntamente con la columna sur, que iba a ubicarse para participar del acto, cuando desde el palco oficial gente armada comenzó a tirar, y en esa ocasión cayó el compañero. ¿A quiénes culpan ustedes o quiénes creen ustedes que son los responsables de los incidentes que ocurrieron en el palco donde se iba a realizar el acto central y perdieron la vida, entre otros, este militante de la Juventud Peronista? Nosotros hacemos responsable a la comisión organizadora, especialmente a un personaje muy conocido, el teniente coronel Osinde, que dirigiendo una banda armada en ningún momento respetó y custodió al pueblo, ni garantizó el orden peronista. 20 días después del retorno de Perón, Cámpora renuncia a su cargo. El camino para una tercera presidencia del viejo líder queda allanado, pero las esperanzas de una pacificación del país con su llegada al gobierno pronto se desvanecen. Al domicilio del asesinado dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, Esmata, bajaron aparentemente 3 sujetos disparándole 2 balazos que le ocasionaron la muerte inmediata. Una situación confusa que tiene como elemento principal la provocación y atentados contra los sectores y fuerzas populares. Y en las primeras horas de la mañana de hoy estallaba un poderoso artefacto explosivo. La víctima, un dirigente del peronismo, quien resultara muerto en estas circunstancias. Esta es una escalada más de las bandas fascistas, de los grupos armados paramilitares y parapoliciales que están creando todo este clima. Luego de Ezeiza, el enfrentamiento entre el peronismo ortodoxo y el peronismo revolucionario ya no tiene retorno. Y aquellas diferencias irreconciliables expresadas en consignas, en adelante serán saldadas bajo el fuego de las armas. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina. Este